Hola, buenas tardes. Yo les voy a platicar en los siguientes 30, 40 minutos lo que a mi juicio son los aspectos más importantes de las anemias hemolíticas. Aunque hay decenas de anemias hemolíticas, en la mayor parte de los casos que nosotros vemos en la práctica diaria son básicamente 4 o 5 desórdenes, que son los más comunes. Aún así, son patologías raras, no son patologías que se vean todos los días, ni mucho menos. Pero conviene tener, en mi opinión, primero muy claros los conceptos que marcan a las anemias hemolíticas en general y luego tener el conocimiento de los asuntos o de los aspectos más importantes de las patologías de este tipo que son más frecuentes en nuestro medio. Estas son las que frecuentemente más vemos en la práctica diaria en esta parte de México. Esferocitosis hereditaria, que es la más común de ellas, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ha sufrido un cambio muy importante en los últimos años, como se lo voy a platicar. Las anemias microangiopáticas, que muchas veces son pasadas por alto y que son realmente muy importantes sospecharlas. Y finalmente la talasemia, específicamente la talasemia menor. Yo le insisto, les voy a comentar algunos aspectos importantes de todas estas patologías. Los conceptos más básicos, más sencillos en mi opinión, para entender muy bien el concepto de las anemias hemolíticas, es primero saber que el eritrocito no tiene la capacidad de producir proteínas, no generan energía, entonces son células anucleadas, que la energía que utilizan es la que les llegó desde el principio, pero no tienen manera de hacer más. Y el 90% de la energía que maneja el eritrocito lo maneja por la vía de Embden-Meyerhof, y el restante 10% utiliza la glucosa para llevar a cabo una serie de reacciones de un ciclo que se llama el ciclo de las pentosas fosfato, de las pentosas monofosfato, que es un ciclo protector de la integridad del eritrocito, que les voy a platicar un poquito más adelante cuando hablemos de las deficiencias enzimáticas. Hay más de 40 enzimas que participan en el metabolismo del eritrocito. Las de utilidad práctica no pasan de 4 o 5, y de todas ellas, por mucho, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la más importante y la más frecuente. Ya lo dije, el eritrocito es una célula anucleada, no tiene organelos, es básicamente un saco lleno de hemoglobina que tiene una vida programada de más o menos 120 días a partir de cuando fueron lanzados a la circulación. Esta célula es capaz de resistir la turbulencia de los grandes vasos y de aguantar la serie de presiones a las que son sujetas, y para después, como ustedes saben, liberar en los tejidos el oxígeno. Y una característica muy importante del glóbulo rojo es su deformabilidad, la capacidad que tiene de tener una forma, de modificar su forma. La mejor manera que tengo yo para explicarlo es imaginar un globo, una vejiga llena de agua, que tiene uno la capacidad de poderla cambiar si la aprieta, cambiar y hacer un poquito más delgada, y luego esperar que adquiera el tamaño original. Esa capacidad de formabilidad tiene mucho que ver para que el eritrocito no se rompa, y es muy importante conocerla. En términos muy generales, las anemias hemolíticas se dividen en anemias hemolíticas adquiridas y en anemias hemolíticas hereditarias. Las primeras, las anemias hemolíticas adquiridas, tienen a su vez un par de grandes brazos. Las primeras son las anemias hemolíticas de origen inmune o de origen inmunológico, y las segundas son las anemias hemolíticas que ocurren por algún tipo de afectación mecánica, como vamos a platicar un poquito más adelante. Las anemias inmunes o inmunológicas también se dividen en diferentes tipos, específicamente las que ocurren por anticuerpos que uno mismo produce, la misma persona enferma produce, se llaman autoanticuerpos. Son inmunoglobulinas dirigidas contra alguna parte de la superficie del eritrocito, que puede ser el anticuerpo involucrado, puede ser de tipo IgG o de tipo IgM. Y en el otro extremo tenemos las anemias hemolíticas de origen inmunológico, pero en la cual los anticuerpos son isoanticuerpos, son anticuerpos que se pasaron de otra persona, no son formados por uno mismo. El ejemplo típico de esto son las anemias hemolíticas que ocurren relacionadas a reacciones transfusionales, y la enfermedad hemolítica al recién nacido, que es el ejemplo típico de anticuerpos
que pasan a través de la circulación materna a la circulación del niño y el niño, y esos anticuerpos destruyen los eritrocitos del recién nacido, del feto en un momento dado. Las mecánicas, estamos todavía hablando, acuérdense, de las adquiridas, ya que no tienen un origen inmunológico, las mecánicas. Hay un grupo que se llaman anemias microangiopáticas, son anemias que ocurren porque en la circulación, en la microcirculación, a través de pasan los eritrocitos y las plaquetas a través de las mallas de fibrina que se desarrollaron por X o Z situación, y esos glóbulos rojos se rompen, se fragmentan y también se destruyen las plaquetas. Estas anemias hemolíticas, insisto, son adquiridas, mecánicas, microangiopáticas. Hay otras que son macroangiopáticas, que son las que se relacionan, por ejemplo, al hecho de que una persona tenga una prótesis cardíaca, por ejemplo, los glóbulos rojos al pasar a través de esta válvula, pues se lastiman, se rompen y producen también hemólisis. Hay otras más, todavía más raras, afortunadamente, la que ocurre especialmente en relación a mordeduras de serpiente. Estas anemias son también de alguna manera anemias hemolíticas mecánicas que no media un efecto inmunológico. El otro grupo, como decíamos al principio, son las anemias hemolíticas heredadas, con las que el paciente nace, con las que el paciente desarrolla a medida que va pasando su vida. Estas anemias hemolíticas hereditarias, a su vez, se dividen en 3 grupos, dependiendo el sitio que está afectado en el eritrocito. Una es la afectación de la membrana del eritrocito. El ejemplo típico es la esferocitosis hereditaria, que como les dije hace un momento es la más común en nuestro medio, que voy a platicar el detalle un poquito más adelante. Otras son las anemias hemolíticas que ocurren por algún déficit enzimático. El ejemplo típico es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Y finalmente, las otras anemias hemolíticas son las que tienen que ver con la alteración en la producción o la síntesis de la hemoglobina. La talasemia y la drepanocytemia son de este grupo de patologías en las que la hemoglobina es la normal, son las más frecuentes en nuestro medio. Voy a platicar detalles, especialmente la talasemia, un poquito más adelante. El cuadro clínico, los pacientes que tienen una anemia hemolítica en general descansa sobre 2 o 3 cosas que son las más comunes. Ocurre, como ya lo dije, una disminución en la vida media de los eritrocitos y eso se traduce en que los pacientes tienen anemia, tienen un síndrome anémico. La mayor parte de las veces la anemia de las anemias hemolíticas es normocítica, normocrómica, la mayor parte de las veces, pero puede ser también anemia macrocítica o incluso microcítica hipocrómica, como el caso de las talasemias. Pero insisto, una parte bien importante del cuadro clínico es el síndrome anémico igual al que ocurre por cualquier causa de anemia. En anemia hemolítica también ocurre un aumento en los productos del desdoblamiento de la hemoglobina, especialmente bilirrubina indirecta. Entonces, una parte muy importante del cuadro clínico de la mayor parte de los pacientes que tienen anemia hemolítica es que los pacientes desarrollan ictericia. Y finalmente, esta hemólisis que da lugar a un aumento en la actividad eritropoyética para compensar la destrucción de los glóbulos rojos acelerada, se traduce básicamente en 2 cosas. Una cosa de laboratorio que tiene que ver con el incremento de los reticulocitos, que voy a platicar un poquito más adelante, y especialmente en las hemólisis que tienen mucho tiempo de evolución, las anemias hemolíticas crónicas, cualquiera que sea el tipo, es muy frecuentemente observar que los pacientes tienen esplenomegalia. De tal suerte que anemia, ictericia y esplenomegalia es, para fines prácticos, una anemia hemolítica hasta que uno no demuestre otra cosa. Esa triada, anemia, ictericia y esplenomegalia. Lo acabo de comentar, la mayor parte de los pacientes que tienen hemólisis, tarde que temprano van a desarrollar esplenomegalia, pero esta no es una condición obligada. En los casos de anemias hemolíticas que ocurren de manera muy violenta, muy aguda, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune recién diagnosticada, la crisis de hemólisis de un paciente que tiene deficiencia de G6PD, son pacientes que tienen hemólisis muy graves, pero agudas y que en las etapas iniciales el vaso no se toca. En los pacientes que tienen hemólisis de larga evolución, como el paciente con esferocitosis, por ejemplo, prácticamente todos van a tener cierto grado de esplenomegalia. Cuando los glóbulos rojos se destruyen, como lo dije hace un momento, ocurre un fenómeno de compensación de la médula ósea para tratar de que la hemoglobina no lastime tanto, no sea tan manifiesta. Y la médula ósea empieza a producir mucha serie roja.
Deben de recordar que los glóbulos rojos, vamos a llamarle recién nacidos o recién hechos, se conocen como reticulocitos. Hay en la médula ósea un proceso de maduración de los eritroblastos, que son los precursores de la serie roja. Todas estas células, los diversos tipos de eritroblastos que hay en la médula ósea, tienen un núcleo. Pero a medida que van llevando a cabo su proceso de maduración, ese núcleo se destruye, se pierde, de tal suerte que los eritrocitos, como ya lo dije al principio, pues son células que no tienen núcleo. La etapa intermedia entre el eritroblasto final y el eritrocito es una célula que nosotros le llamamos reticulocito, que es una célula que tiene ya solamente restos del núcleo que alguna vez tuvo. Es una prueba que está, para fines prácticos, siempre elevada en los pacientes que tienen hemolítica, con algunas excepciones, y es una prueba básica, como ya lo dije en la clase de deficiencia de hierro. Es la siguiente prueba que uno tiene que pedir cuando un paciente está estudiando, un paciente con anemia, después de una biometría hemática. En la situación ideal sería que cuando uno estudie un paciente con síndrome anémico, solicites inicialmente biometría con reticulocitos. Y de esa forma separes a los dos grupos grandes de anemia, los que tienen una anemia por falta de producción con reticulocitos bajos y los pacientes que tienen anemia por un aumento en la destrucción con reticulocitos elevados. Los reticulocitos son células recién hechas, insisto, son células más grandes que un eritrocito maduro y son células que tienen todavía contenido del material nuclear, entonces se ven en el frotis como una cosa que nosotros llamamos basofilia difusa, que básicamente significan eritrocitos más nuevos que los eritrocitos que ya están por morir. Y con respecto al frotis de sangre periférica, aunque es importante para cualquiera de las variedades de anemia hemolítica, especialmente para la anemia microangiopática, es donde, en mi opinión, tiene su mayor valor. Esta investigación del frotis en este tipo de pacientes con anemia microangiopática permite hacer el diagnóstico de una manera temprana. Cuando uno quiere establecer el diagnóstico del paciente que tiene anemia hemolítica, se tiene que jugar, como en cualquier paciente, una serie de factores a considerar. En anemia hemolítica son muy importantes los antecedentes heredofamiliares, especialmente, obviamente, en los pacientes que tienen anemias heredadas. Difícilmente los pacientes acuden a uno diciendo que tienen tal o cual enfermedad. Así que, si no ese es el caso, uno tiene que investigar la posibilidad de que haya algún miembro de la familia que tenga algún tipo de anemia hemolítica no diagnosticada o que ya fue diagnosticada, pero que los familiares no conozcan el nombre de esta patología. Entonces, es frecuente o es importante, más que frecuente, preguntar si el paciente tiene antecedentes de la familia, de miembros de la familia que reciban transfusiones de glóbulos rojos con alguna frecuencia. Es importante mencionar si a los familiares de los pacientes no se les quitó la vesícula, especialmente en una etapa temprana de la vida, algo que sugiera que el paciente pudiera tener una hemólisis crónica. También es importante preguntar si el paciente tiene algún familiar con el antecedente de que ha tenido aparentemente varias hepatitis, es decir, que ha tenido varias crisis de ictericia. Esos datos son sugestivos de que un paciente puede tener un antecedente familiar de una anemia hemolítica. También el antecedente de esplenectomía, que no esté relacionada a un accidente, a un evento quirúrgico de urgencia. También son datos que sugieren la posibilidad de que el paciente tenga una anemia hemolítica como antecedente familiar. Y obviamente en los pacientes que desarrollan este problema, pues esas preguntas también son básicamente las mismas. Si ha tenido alguna vez un evento similar al que tiene ahora, si alguien le ha dicho que ha estado anémico anteriormente, si alguien le ha dicho que se le ha tocado el vaso crecido o si ha tenido episodios de ictericia de repetición. Y de acuerdo a las manifestaciones que el paciente tiene, también es importante averiguar si el paciente tiene otras manifestaciones clínicas que pueden acompañar a las enfermedades que dieron lugar a la anemia hemolítica. Por poner un ejemplo, en un paciente con anemia hemolítica de origen autoinmune, ver si el paciente tiene algunos otros datos clínicos o de laboratorio que sugieran la posibilidad de que el paciente tenga una anemia hemolítica secundaria a un lupus eritematoso, por poner un ejemplo. O también el antecedente quirúrgico, como ya había platicado, también son datos importantes. En los pacientes que tienen anemias hemolíticas microangiopáticas es importante saber si en ese momento el paciente tiene datos clínicos que sugieran que el paciente tiene una coagulación intravascular diseminada, un síndrome hemolítico, una púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, aparte de los datos clínicos de anemia, de la ictericia, de la esplenomegalia, es importante preguntar otros datos que puedan acompañar
a la enfermedad que dio lugar a esta complicación de la anemia hemolítica o a que se mostrara la anemia hemolítica. Hay muchos exámenes de laboratorio que se pueden solicitar a los pacientes que está estudiando uno por anemia. Ya dijimos que los básicos, es un asunto muy importante que tiene que quedarles grabado, es que el paciente tiene que ser primero sometido a una biometría hemática y unos reticulocitos. Si con estas pruebas uno tiene la sospecha de que el paciente tiene un proceso hemolítico porque tiene anemia y tiene reticulocitos elevados, otros exámenes de laboratorio pueden soportar este diagnóstico presuntivo. Ya lo dije, una buena parte de los pacientes tienen hiperbilirubinemia indirecta, tienen una cantidad elevada de deshidrogenasa láctica. Algunos otros pacientes podrán tener hemoglobinuria, como lo voy a platicar en una diapositiva más adelante. Y la siguiente prueba, la primera prueba después de la biometría y los reticulocitos, es llevar a cabo una prueba de Coombs directa. Esta prueba de Coombs ya te permite separar las anemias hemolíticas que son de origen inmunológico de las que son adquiridas y no tienen un origen inmunológico y de las anemias hemolíticas heredadas que obviamente tienen un Coombs directo negativo. Entonces, como resumen, es biometría con reticulocitos y si hay datos sugestivos de hemólisis, hay que solicitar bilirrubina indirecta, deshidrogenasa láctica y un Coombs directo para empezar a clasificar el tipo de anemia hemolítica al que nos estamos enfrentando. Estos exámenes que están anotados en esta diapositiva son ya estudios más especializados y son para ponerle ya apellido a la anemia hemolítica. Si el paciente tiene anemia hemolítica por una esferocitosis hereditaria, va a tener una prueba de fragilidad osmótica de los eritrocitos anormal. El paciente que tiene una talasemia menor, por ejemplo, o una drepanocitemia, pues va a tener anormal la electroforesis de hemoglobina. Y los pacientes en los que uno sospecha la posibilidad de que tienen una anemia hemolítica por deficiencia enzimática, pues habrá que determinar estas enzimas. La inmensa mayoría de las veces cuando uno tiene esa sospecha es la determinación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa la primera prueba. Y si uno sigue sospechando un déficit enzimático y no ya descartaste la deficiencia que es 6PD, pues hay otra serie de 4 o 5 enzimas más que se pueden solicitar. Todas son enfermedades muy raras. La anemia hemolítica autoinmune es una situación que vemos en el hospital, en la población pediátrica, que es la que yo más veo, aproximadamente vemos 2 o 3 casos por año. Es una enfermedad bastante más común en adultos, especialmente en personas mayores de 60 años. Ya lo había dicho que hay 2 grupos grandes de anemias hemolíticas, las que ocurren por anticuerpos calientes, como el IgG, que puede ser esta primaria o secundaria. Primaria es cuando es de origen, obviamente de origen inmune, pero que no tiene una enfermedad que dio lugar a que ocurriera esta anemia hemolítica. Y la anemia hemolítica autoinmune secundaria, que la mayor parte de las veces se relaciona a enfermedades autoinmunes como el lupus o algunas neoplasias, hay algunas leucemias y algunos linfomas que con alguna frecuencia pueden complicarse también con una anemia hemolítica autoinmune. El otro grupo importante de las anemias hemolíticas autoinmunes son las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, es decir, por IgM. Ambas tienen la mayor parte de las veces una prueba de Coombs positiva. Es posible que uno pueda detectar un anticuerpo pegado a la pared del eritrocito que hace que los glóbulos rojos sean después destruidos por el sistema retículo endotelial. El curso de la anemia hemolítica autoinmune es muy variable. El inicio puede ser muy agudo, una situación que ocurra prácticamente de un día para otro, o puede ocurrir pacientes que tienen mucho más tiempo de evolución manifestando síntomas y signos relacionados con la anemia hemolítica autoinmune. Ya diagnosticada, en pediatría especialmente es relativamente frecuente que los problemas remiten de una manera relativamente sencilla, pero en la población adulta el curso crónico de una anemia hemolítica autoinmune es muy común, es bastante más común que en pediatría. Aquí anoté esta situación del síndrome de Evans. El síndrome de Evans es una situación poco común, conviene conocer, que es la asociación de una anemia hemolítica autoinmune, Coombs positiva, junto con trombocitopenia también de origen inmune. Es una situación poco común, pero que también uno conviene que conozca, que existe. La esferocitosis hereditaria, lo dije hace un momento, ya varias veces, es la anemia hemolítica más común en nuestro medio. Si un paciente tiene anemia, ictericia y esplenomegalia, el diagnóstico de esferocitosis debe ser una de las primeras situaciones a considerar. En nuestro medio es, insisto, la más común. La mayor parte de las veces se hereda con un carácter autosómico dominante, pero es relativamente común que aunque alguno de los papás esté enfermo también de esferocitosis,
Pueden no haber sido diagnosticado previamente porque la anemia hemolítica por esferocitosis puede llegar a ser tan leve que dio pocas manifestaciones clínicas en los papás y puede uno, como le digo, tener un paciente con esferocitosis con sus papás aparentemente sanos. Cuando establece el diagnóstico de esferocitosis y haces estudios en los papás, te encuentras a veces la sorpresa de que alguno de los padres estaba enfermo de esferocitosis, aunque nunca se hubiera diagnosticado. La esferocitosis ocurre por una deficiencia de especialmente hay muchas proteínas involucradas, pero la que mayormente se conoce que es la explicación de esta esferocitosis es la deficiencia de espectrina. Esta es una proteína que forma parte de la membrana del eritrocito y es una de las responsables de la capacidad de formación del eritrocito que platicaba yo al principio. Cuando no tienes espectrina, pues el glóbulo rojo no tiene capacidad de formarse y cuando pasa a través de los capilares más delgaditos, especialmente en el vaso, los glóbulos rojos se destruyen y dan lugar a la anemia hemolítica de que estamos hablando. La severidad también es variable. Hay pacientes, ya lo dije como ejemplo ahorita, que hay pacientes que pueden tener 60, 70 años y tener esferocitosis hereditaria sin que nunca hayan tenido ningún problema importante, nunca hayan recibido una transfusión sanguínea, nunca se hayan hecho ni siquiera diagnóstico de ello. Y hay pacientes con anemia, con esferocitosis hereditaria que pueden tener manifestaciones clínicas incluso desde el nacimiento. Son las formas más graves. Las formas más graves de anemia hemolítica se heredan con carácter autosómico recesivo, pero son afortunadamente las menos. La mayor parte de los casos, entonces, es una anemia con la que naces, empiezas a tener tus primeros síntomas durante la infancia, de tal suerte que cuando llegas a la adolescencia o a la edad adulta ya tienes muy claramente detectable la esplenomegalia y las crisis que se relacionan con mucha frecuencia con procesos infecciosos que dan lugar a que la hemoglobina disminuya más de lo que normalmente tiene disminuido, con fenómenos de ictericia así como que de repetición. Esa sería la forma de presentación más común de la esferocitosis. El 80% de las veces se hereda con estos caracteres que dije de dominante o recesivo, pero más o menos 1 o 2 de cada 10 pacientes con esferocitosis sufren lo que nosotros conocemos como una mutación de novo y van a ser ellos los primeros miembros de una familia que va a tener esferocitosis hereditaria. Entonces, no tener el antecedente familiar no excluye esta posibilidad de diagnóstico. La anemia de la esferocitosis es microcítica, microesferocítica. Es común que se reporte en el frotis la presencia de esferocitos, pero no es patognomónico de esferocitosis, porque los esferocitos se pueden ver en muchas otras anemias, especialmente hemolíticas, pero también, por ejemplo, la anemia ferropénica puede tener esferocitos. Entonces, si tú tienes esplenomegalia, ictericia, anemia y tienes esferocitos, pues el diagnóstico prácticamente es un hecho. Los reticulocitos prácticamente siempre están elevados, prácticamente todos tienen cierto grado de hiperbilirrubinemia indirecta. De acuerdo al tiempo de evolución, casi todos van a tener esplenomegalia. Y la prueba que hace el diagnóstico definitivo es el de la fragilidad osmótica. Es la prueba más comúnmente realizada en nuestro medio. Hay pruebas más sofisticadas, pero la mayor parte de las veces con la fragilidad osmótica uno puede establecer el diagnóstico seguro. Esta es una fotografía de un frotis sanguíneo. Las dos células que están señaladas ahí con flechas son unos típicos esferocitos. No tienen el halo central que tienen la mayor parte de las células que ustedes observan ahí. Y son, obviamente, como su nombre lo indica, pues son unas esferas. Toman esta forma por la incapacidad que tienen para deformarse. Y cuando uno observa muchas de estas células, pues el diagnóstico de esferocitosis es, como yo lo dije, muy sugestivo. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es el déficit enzimático para explicar una anemia hemolítica más común. Es el producto final del ciclo de las pentosas fosfato que platicaba al principio. Este ciclo de las pentosas monofosfato es responsable del 10% del manejo de la glucosa que tiene el eritrocito. Y el producto final de este ciclo es el glutatión reducido. Este glutatión reducido permite que la hemoglobina se encuentre en estado reducido y que no se afecte por la acción de sustancias oxidantes, que al oxidarla la desnaturalizan y hacen que el glóbulo rojo que la contiene se destruya. La primera enzima del ciclo de las pentosas monofosfato es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando uno no tiene esa enzima, pues no tienes manera de producir glutatión reducido y cuando estás en contacto con sustancias que oxidan la hemoglobina, como vamos a platicar adelante, pues los glóbulos rojos se destruyen. El contenido de esta enzima es más alto en los glóbulos rojos recién hechos.
Por eso, los pacientes que hacen una crisis de deficiencia de G6PD, al principio, pues, si uno intenta la determinación de la enzima en ese momento, falsamente te pudiera salir que los pacientes tienen enzima porque estás estudiando muchos glóbulos rojos recién hechos que todavía contienen algunas cantidades de la enzima. Si uno la hace en un momento cuando la crisis de hemólisis ya pasó, la mayor parte de las veces vas a poder probar que el paciente tiene déficit de la enzima. Esta deficiencia de G6PD tiene muchas formas de presentación, incluyendo una anemia hemolítica que ocurre en el recién nacido, que afortunadamente es poco común. La forma típica, la que más frecuentemente ocurre en nuestro país, con una salvedad que voy a platicar más adelante, es la que nosotros conocemos como fabismo, que es el paciente que tiene una crisis hemolítica súper aguda, un paciente previamente sano, varón siempre, que no tiene ningún problema, y que después de la ingesta de habas o de algunos medicamentos que voy a platicar, él sufre una caída de la hemoglobina de una manera muy violenta y el paciente se puede llegar a poner muy enfermo. Esta forma de deficiencia de G6PD prácticamente ahorita ya no la vemos. Y ya no la vemos porque la mayor parte de los pacientes que tienen el déficit de esta enzima, uno ya los puede identificar en el tamiz neonatal que la mayor parte de los centros en México, cuando menos en nuestra región o en nuestro estado, se llevan a cabo. Entonces el bebé nace, le hacen el tamiz neonatal, el tamiz metabólico neonatal, y esta es la alteración que en ese tamiz neonatal se ve más frecuentemente, la deficiencia de la enzima. Entonces nosotros tenemos con frecuencia consultas con las familias de los niños que nacieron en estas condiciones y les damos la información de que pues, ellos idealmente no deben de comer habas y no deben de ser sujetos a tratamientos con medicamentos, que son muchos, pero para fines prácticos los más comunes son las sulfas, el ácido naldíxico, la furazolidona y la nitrofurantoína. Esos medicamentos y las habas son los que desencadenan las crisis de deficiencia de la enzima más frecuentemente. Cuando uno les evita que usen ese alimento y esos medicamentos, el paciente prácticamente va a pasar inadvertida su deficiencia y como lo repito, es una situación que ya prácticamente no vemos. Este era el cuadro clínico típico del paciente con deficiencia de G6PD hasta hace unos años. Era un niño, siempre varón, porque se transmite ligado a X, que no tenía ningún antecedente familiar, que comía habas o tomaba algunos de los medicamentos y tenía un cuadro de anemia aguda en horas de evolución. Estos pacientes desarrollaban hemoglobinuria, porque la hemólisis la mayor parte de las veces era intravascular. Voy a tener en una diapositiva final un dato de esta situación de la hemoglobinuria. Al principio los reticulocitos eran normales porque la hemólisis era tan grave que no daba tiempo para que los reticulocitos empezaran a producir. Y la ictericia y la esplenomegalia también eran hallazgos poco comunes porque era un cuadro agudo y porque la mayor parte de la ictericia, más bien la mayor parte de la hiperbilirubinemia que se generaba en el episodio agudo podía ser metabolizada por el hígado, de tal suerte que los pacientes podían no tener hemoglobinuria y además ese exceso de bilirrubina pues se tiraba por la orina y era lo que daba lugar a la coloración de la orina, la coloración particular de la orina. Aquí hay unos conceptos de hemoglobinuria que convendría repasar. Uno, hemoglobinuria no es igual a hematuria. Hematuria es sangre en la orina. Hemoglobinuria es hemoglobina libre en la orina. Por lo tanto, hemoglobinuria tampoco es eritrocituria. El hallazgo típico de hemoglobinuria es que te reporten un general de orina que no tiene eritrocitos, pero que tiene hemoglobina. Cuando observas esa situación, el paciente tiene hemoglobinuria, no tiene ni eritrocituria ni hematuria. Y esta hemoglobinuria principalmente ocurre en los pacientes que tienen hemólisis intravascular. Estos son algunos ejemplos de la hemólisis intravascular. Ya dijimos la deficiencia de la enzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, los pacientes mordidos de serpiente, de crótalo, los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una anemia hemolítica adquirida, muy rara en nuestro medio, y los pacientes que tienen anemia hemolítica microangiopática, como la CID, la púrpura trombocitopénica trombótica o los pacientes con síndrome urémico hemolítico. Las talasemias son otro grupo de anemias hemolíticas que son relativamente frecuentes en nuestro medio. Esta anemia hemolítica de la talasemia ocurre por una síntesis anormal de hemoglobina. No se producen cadenas o alfa o cadenas beta y dependiendo de la cadena de hemoglobina globina que dejaste de producir es el nombre de
de la talasemia puedes tener una talasemia alfa o puedes tener una talasemia beta. Entonces estos pacientes tienen una anemia microcítica e hipocrómica y es importante por lo que voy a platicar en una de las diapositivas que siguen. Los reticulocitos obviamente están un poquito elevados y el diagnóstico definitivo se hace con una electroforesis de hemoglobina. Es una situación, lo que está reportado en México es que el 0.2% de la población, como la mayor parte de las cifras en México, no está uno completamente seguro de que así sea, pero sí vemos pacientes con talasemia en nuestro medio. Las talasemias que nosotros vemos en nuestro medio son talasemias menores o heterocigotas, es decir, son pacientes que tienen solamente la información del papá o de la mamá afectada, la que recibieron, y son pacientes que la mayor parte de las veces cursan asintomáticos y muchas veces ni siquiera se diagnostican. Cuando nosotros vemos a un paciente en el que ya diagnosticamos la talasemia menor, es obviamente importante determinar cuál de los dos papás es el portador de este gen anormal. La talasemia mayor, la talasemia homocigótica, la talasemia que ocurre porque el paciente recibió la información anormal, vamos a decir así, tanto del papá como de la mamá, es una situación en nuestro país y especialmente en nuestro estado muy rara. Nosotros, si no me falla la memoria, en el hospital universitario en 30 años hemos visto 2 o 3 casos de talasemia mayor, pero sí vemos con mucha frecuencia talasemia menor. El dato más importante de la talasemia menor es que es, morfológicamente hablando, la anemia que tiene el diagnóstico diferencial más importante con la deficiencia de hierro, que ya lo dijimos, es por mucho la anemia más común en nuestro medio. Entonces, con alguna frecuencia ocurre un poquito de confusión con respecto a saber si el paciente que uno está viendo con anemia microcítica hipocrómica tiene una talasemia menor o tiene una anemia ferropénica. Y estos datos que están anotados en la diapositiva nos pueden servir para ello. El RDW, la variación en el tamaño de los eritrocitos, que normalmente es hasta el 14.5%, está elevado en los pacientes con deficiencia de hierro, mientras que en los pacientes con talasemia menor es normal, porque prácticamente todos los eritrocitos de los pacientes talasémicos pues, tienen las mismas características. La ferritina, la forma como el hierro se almacena en los tejidos, en la sangre, está obviamente baja en los pacientes con deficiencia de hierro y es normal en los pacientes que tienen talasemia menor. Y la cantidad de eritrocitos también es un factor importante. Obviamente la mayor parte de los pacientes que tienen anemia ferropénica tienen una cifra disminuida de eritrocitos y los pacientes que tienen talasemia menor pueden tener eritrocitos elevados, que parecería ser como una cosa poco lógica, poco razonable, pero se explica por lo que acabamos de platicar ahorita. Tienen muchos eritrocitos, pero todos son pequeños. Entonces, estos datos te sirven para distinguir si el paciente que tú estás revisando por anemia microcítica hipocrómica tiene una talasemia o tiene una deficiencia de hierro. No tengo manera de señalárselos, pero en esa diapositiva, especialmente en el centro, hay una serie de eritrocitos que nosotros le llamamos en diana o dianocitos, que son los eritrocitos que dentro del halo central, que está prácticamente blanco, tienen todavía un puntito rosa en el centro. Esas células se llaman dianocitos o células en tiro al blanco y son células también muy sugestivas de talasemia, aunque pueden ocurrir también en otro tipo de anemias como la anemia ferropénica, por ejemplo. Estas ya son de las últimas diapositivas. La anemia hemolítica microangiopática, que vemos entonces que es una anemia adquirida, mecánica, que no tiene un origen inmune. Y estas patologías que están anotadas ahí son las que la mayor parte de las veces le explican. El paciente con PTT, el paciente con uremia hemolítico y el paciente con coagulación intravascular diseminada. También lo había dicho, la anemia hemolítica en la que el frotis de sangre periférica nos ayuda más para establecer el diagnóstico, porque observamos la trombocitopenia y observamos los cascocitos o glóbulos rojos fragmentados, como vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Es muy común que los pacientes con esta anemia hemolítica microangiopática tengan afectación renal, prácticamente todos tienen anemia, y de acuerdo a la patología que le explique, puedes tener otro tipo de manifestaciones. El paciente con coagulación intravascular diseminada, ustedes ya lo saben, es un paciente complicado de cualquier cosa, gravemente enfermo que está en peligro de morir. Los pacientes con uremia hemolítico tienen especialmente afectación en la función renal y los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica en general tienen más manifestaciones neurológicas. Y la anemia hemolítica microangiopática que les estoy platicando. Este frotis
muestra varias cosas importantes. La célula que está a mi izquierda, que es la que tiene más citoplasma, ese es un eritroblasto que está circulando por la hemólisis que está ocurriendo y está enviando a la circulación células incluso inmaduras para tratar de compensar la hemólisis que está pasando. Ustedes van a observar ahí en esa diapositiva varias células, una que está especialmente abajo de ese eritroblasto, que es un pedacito de glóbulo rojo. Abajo del linfocito grande que está a la derecha, también hay dos glóbulos rojos más o menos normales, pero abajo ahí también otro fragmento de eritrocito. Y en una de las esquinas superiores también se ve otro cascocito, otro fragmento de eritrocito. Aparte observamos que en ese frotis no se encuentra ninguna plaqueta. Entonces, esto es un frotis muy característico de una anemia hemolítica microangiopática. Insisto, mi opinión es el valor más importante que tiene el frotis de sangre periférica en las hemólisis, es para hacer diagnóstico de esta patología. Pues ya para terminar, quiero decirles las 2 o 3 cosas más importantes en mi opinión. Insistir en que el paciente que está estudiando por anemia tiene que tener siempre al principio una biometría con reticulocitos. Los pacientes que están anémicos con reticulocitos elevados seguramente tienen una anemia hemolítica. Estas hay de muchos tipos, adquiridas, heredadas, mecánicas, de origen inmune, etcétera, etcétera. La siguiente prueba es pedir un CUM directo para determinar las que son de origen inmune y las que van a requerir un tratamiento especial muy pronto. Y cuando tengas un CUM directo negativo, usualmente son de origen mecánico, si están acompañadas con síntomas que hagan pensar la posibilidad de que tengan CID o urémico hemolítico o PTT. Y si no es el caso, entonces seguramente el paciente tiene una anemia hemolítica de origen heredado, y las que están donde se afecta cualquiera de las 3 partes más importantes del eritrocito, la pared, la síntesis de hemoglobina o los déficits enzimáticos. Por mucho, la que ocurre por deficiencia, por esteatosis hereditaria, es la más común en nuestro medio. El cuadro clínico más característico es el paciente anémico con esplenomegalia e ictericia. Los pacientes, si uno sigue esta ruta diagnóstica, vas a llegar muy pronto al diagnóstico presuntivo de anemia hemolítica, y ese es un buen momento para solicitar apoyo con el médico especialista para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica preciso, más rápidamente, y llevar a cabo las medidas terapéuticas que se tengan que llevar a cabo. Espero que lo que les vayan a ver aquí sea útil para ustedes, y que si tienen alguna duda, pues a la hora de la clase la discutimos. Muchas gracias.